Bienvenidos a este espacio, donde encontrarás tips para cuidar tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a tu espacio Cuídate a través de altavoz.live. Como cada martes te saluda Isis Rosales y el día de hoy estoy muy bendecida de recibir a Gabriela Romero. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, gracias a Dios, sí. Pues me siento muy bendecida de poder encontrarnos en el camino y por la oportunidad que me vas a dar de dar esta plática de trastorno de ansiedad social, o mejor conocida como la fobia social. Así es, Gaby, pero antes déjenme les presento a Gaby Romero. Ella, la verdad, está enfocada a hacer transformación en la vida de todos aquellos que la conocemos, y les voy a platicar un poquito de lo que ella hace. Está certificada como coach de vida, es conferencista profesional de alto impacto. Ella es terapeuta holística en biomagnetismo y liberación emocional, terapeuta en biodescodificación cuántica emocional y flores de Bach. Y bueno, ella tiene un libro, ella es escritora, que se llama Adversaria de mis miedos. Y Gabriela, cuéntanos un poquitito nada más, ¿cómo es que llegaste a este punto? O sea, ¿cómo es que ahora, y me lo decías hace ratito que platicábamos en corto, te Ajá. dedicas a transformar vidas a través de lo que pasó en ti en transformación? Me tuve que transformar yo primero para poder llegar a la introspección de mi vida y para poder y empezar a transformar la vida de los demás a través de mi testimonio. Les voy a contar un poquito más de mí, ¿no? Cómo fue mi infancia para poder llegar paso por paso a lo que viene siendo el tema de la fobia social. Bueno, nací con una discapacidad auditiva, que para mí muchos te podrán decir discapacidad, pero a mí no es una capacidad diferente, o sea, no por el hecho de haber nacido con como una persona con discapacidad, no voy a poder lograr cualquier cosa en mi vida. A mí, gracias a la discapacidad auditiva, pude darme cuenta del poder interior que tenía, de la resiliencia que se me ha caracterizado desde muy pequeña, tan solo por el hecho de enfrentarme con el miedo a la cirugía. Desde muy pequeña he tenido cirugías, este, pues ahora sí que de la hipoacusia me he tenido que enfrentar las cirugías desde los 5 años en el Seguro Social del IMSS de Mexicali, Baja California. Fueron tantas cirugías que ya uno de los cirujanos, bueno, el último que me vio ya optó de que mis padres tenían que aceptar que yo tenía que usar aparatos auditivos por el resto de mi vida. Y eso a mí, o sea, también el ser una niña muy sobreprotegida por mis padres, el vivir violencia intrafamiliar por mi padre, que en paz descanse. Sin embargo, ¿cómo yo pude darme cuenta que a mí eso me transformó? El hecho de enfrentarme a vivir con miedo, vivir pues con una relación disfuncional con mi padre, donde hubo violencia intrafamiliar, drogadicción, alcoholismo. Entonces, a mí, por el hecho de no escuchar bien, no escuchar bien y no saber lo que pasaba, poco a poco fui creciendo, afectándome en mi desempeño escolar. Desde ahí yo me empezaba a dar cuenta que yo estaba padeciendo con eso, o sea, nada más que por más que yo me quería tener un encuentro social o tener interacción con alguien, no podía. Era el miedo que me comía por dentro y los dragones, así, ¿no? Entonces, por más quería yo enfrentarme a hablar con alguien, tener un tema de conversación, no podía, porque había el temor de los ataques de pánico que yo estaba viviendo en mi infancia. Más sin embargo, yo sabía que no estaba bien, más sin embargo, por más que quería enfrentarme a una relación social, no podía, no podía controlar la ansiedad que yo tenía. Entonces fue pasando el tiempo, donde el mismo miedo al machismo, empecé a experimentar trastornos, pero el trastorno, aparte de la fobia social, androfobia, que es el miedo al hombre, miedo a la masculinidad. Yo estaba peleada, o sea, con la masculinidad, ¿no? Sentía que como yo desde chiquita
yo sentía como que por la misma fobia social, el hecho de ser discriminada, rechazada, abandonada, la misma fobia social hacía que yo tuviera miedo a enfrentarme a tener una buena relación de pareja, ¿no? Entonces, todo eso fue afectándome hasta que pasó el tiempo, pasaron los años, y más o menos como en la adolescencia, no, ya después de la prepa, como a los 18 años, yo empecé a tener comportamientos acerca de los trastornos de la conducta alimentaria, trastorno dismórfico corporal. Entonces, todo eso, se me juntaron varios trastornos y para mí el, el darme cuenta del poder que siempre he tenido desde muy chiquita y el poder que me ha dado Dios, de que no estaba en mí padecer todo eso y no me estoy victimizando, al contrario, le doy las gracias a Dios, porque a pesar de todas esas situaciones desagradables que yo pasé en mi infancia, que no es víctima, porque tampoco fueron mis padres, no fueron los culpables, mi alma ya estaba destinada, Dios tenía un propósito inclusive desde antes de nacer, y él ya sabía, pero él ya sabía que nací aquí para transformar vidas. Y eso es lo que estoy haciendo, o sea, Wow. Dios me dio la fuerza, Dios me dio la luz interior, que esa luz ya estaba en mí, yo la tenía, nada más que esa luz tan poderosa no se daba cuenta, no se daba cuenta del poder. Wow. Yo haz de cuenta, yo era la sombra, no así de que se alejaba, pero no, estaba la sombra que no se daba cuenta, es que tú tienes un poder interior que habita en ti, pero cuando te transforme, va a salir a la luz, pero para transformar la vida de los demás. Ay, qué historia tan impresionante, Gaby. Y algo muy bueno que dices ahora es que pues ya estoy aquí transformada y ya estoy aquí para dar luz. Y bueno, entonces, ahora sí, cuéntanos de este tema tan interesante que preparaste. Claro que sí. Bueno, ¿qué es la fobia social, no? En sí, pues es un trastorno de las emociones que se caracteriza por el miedo a las relaciones sociales. Este es como todos los demás, hay diferentes fobias, agorafobia, androfobia, trastornos de la personalidad, trastornos de ansiedad por apego. En mi caso, la fobia social, pues ya venía desde el nacimiento, ¿no? Ansiedad social patológica, no es timidez ni ser una persona introvertida, ya era desde el vientre. Ahora, después de haber sido tratadas por varias psicólogas, la última terapia que me hicieron fue que desde el vientre materno de mi madre, yo viví ya experiencias desagradables, pero adentro de mí. El feto ya estaba como que preparado para decir, vas a venir a sufrir de la vida, no querías nacer, pero había algo que Dios ya estaba escrito, ya tenía la historia aquí, ya, la historia ya estaba programada desde el vientre. Entonces, Dios ya tenía un camino, pues para mí como la ave fénix que tenía que recorrer, para llegar a la introspección, a darme cuenta cuáles eran los trastornos exactamente por los que yo estaba padeciendo. Ahora, uno de los síntomas y signos de la fobia social, las personas que padecen por ese trastorno, es el miedo obsesivo a socializar. El miedo a ser rechazados por otros, ser juzgados por otras personas, el miedo, más bien, pues a mí se me complicaba mucho hacer amistades, conservar amistades, por lo mismo, ¿no? También era como que me provocaba a mí, pues uno de los síntomas, mucha ansiedad al momento de estar en un grupo, porque tenía miedo a hacer el ridículo o vivir simplemente experiencias embarazosas, ¿no? También antes uno de los síntomas era que me sentía sonrojada, mi corazón se aceleraba, me sonrojaba, corazón tembloroso, náuseas, sentía náuseas al momento de que tenía que enfrentarme y mejor pues me alejaba, ¿no? También me preocupaba mucho cuando tenía un evento, una fiesta, muchos días antes me preocupaba porque pues sabía que me iba a enfrentar a la fobia social y tener un encuentro mejor que hacía, pues mejor me quedaba en mi casa, me a gusto y como sabía también, uno de los síntomas que iba a haber comida y me iba a enfrentar al trastorno corporal o a los trastornos de la alimentación, pues mejor
la ansiedad, esa ansiedad anticipatoria que me decía, cuídate de la fobia social, mejor aíslate porque la ansiedad te va a proteger, ¿no? Te va a proteger. Entonces, eso era lo que yo hacía, pues, pero realmente, híjola, pues Dios me estaba dando el poder. O sea, no nací, no nací con un propósito yo la verdad me siento inmensamente agradecida porque Dios me ha dado una fuerza increíble y nunca me voy a terminar de agradecer. Tanto, yo estaba peleada con la vida porque pues no quería nacer, ¿no? Ahora me doy cuenta que la vida tiene un propósito para mi vida, así como la tiene para los demás. Para todos, qué Para buen todos los demás. Y hay una frase, Isis, que me encanta, que es del filósofo Nietzsche. Ay, se me fue. No te preocupes. Bueno, No te quería preguntar algo, Gabriela. Ahorita tú nos platicabas todos esos síntomas, que qué interesante esta charla porque no nada más lo estás diciendo como terapeuta, lo estás diciendo también por carne propia, ¿no? Entonces ahorita hasta se me puso la piel chinita porque tú dices, o sea, yo ahora lo sé acá, lo sé, digamos, científicamente o técnicamente, por qué me estaba pasando todo eso, pero tú lo estabas viviendo, ¿no? O sea, y dijiste algo súper importante al principio, no era timidez, o sea, era este trastorno que hacía que yo me refugiara en la ansiedad, o sea, eso es como todo volteado, ¿no? Entonces, claro, claro. las personas que muchas veces, y yo ahorita que estabas diciendo, identificaba algunas cosas de mis hijas y yo decía, ay, ¿cómo hacemos para poder identificar, o sea, es timidez, es ansiedad, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para no juzgar tanto nosotros que somos padres a nuestros hijos, o si ahorita alguien de los que está escuchando identificó alguno de estos, pues, síntomas en él, ¿qué es el paso que tiene que dar? No, así, o sea, mira, voy a mencionar la frase primero, antes de la frase de Nietzsche. El que tiene un porqué para vivir puede enfrentar todos los cómo. Primeramente, hay que enseñarle mucho a los niños sobre educación emocional, desde muy chiquitos, ¿no? Y no sobreproteger. Dejarlos ser, no sobreprotegerlos, y no por el hecho de tener una discapacidad auditiva quiere decir que no pueda ser capaz de lograr cualquier cosa. O eso es enseñarles sobre educación emocional. Y cuando una mamá experimente, o vea que un niño ya está teniendo como que miedo a socializar o ya lo ve raro, cohibido, temeroso, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? O sea, tienes que tomar las cartas en el asunto, tienes que, órale, o sea, ¿por qué crees que yo desde la prepa, cuando cuando yo empecé a darme cuenta de los trastornos de alimentación es cuando dije, no, primero, o sea, me quiero tratar, quiero empezar a ir con varios psicólogos porque yo quiero llegar al fondo de mí, a mi autoconocimiento, ¿no? Pero desgraciadamente en México y en todas partes en el mundo desconocemos muchos los temas acerca de la salud mental. No nos enseñan a educar las emociones, al contrario, nos enseñan a huir de ellas. Creeremos que es un pecado ir con o que porque ay, vas a ir al psicólogo, estamos locos, claro que no. Loco, O ¿verdad? sea, no, o sea, ¿por qué ahí si sufrimos de alguna enfermedad? Como dice Oyundo Peirón, me encanta a mí. Él en una charla nos está diciendo, a ver, ¿por qué las personas cuando se enferman de alguna enfermedad, cáncer, de algo, por qué, ay, si no te da miedo ir a un hospital, ¿verdad? Que te operes, ¿verdad? ¿No? Pero ¿por qué cuando hablamos de alguna fobia o de las emociones o de algún trastorno, por qué nos da pena decir que estamos pasando por eso? Exacto. No hay culpable. Sí, hay un paradigma social que desgraciadamente te da vergüenza que los otros vean, pero tú mismo te estás afectando, ¿no? Y te estás hundiendo solo, ¿no? Es lo que está pasando. Claro, claro. Lo que tú decías, dijiste algo súper interesante, Gaby, el decir, yo quiero llegar al fondo del asunto y creo que ese es como un primer paso también, o sea, el reconocer, pero también el decir, quiero llegar al fondo del asunto, porque creo que muchas veces es más el miedo de decir, ay, ¿y qué voy a encontrar ahí, no? O sea, ¿qué es lo que voy a encontrar
qué miedo. Y entonces te detienes y no quieres ir con el psicólogo, no quieres ir a analizar qué está pasando contigo, ¿no? Y es la pregunta, es el miedo lineal que todos experimentamos, es el miedo al qué dirán. Siempre es y esa es la pregunta, pues yo siempre viví del miedo al qué dirán y esa pregunta arruinó muchos sueños que yo tenía, pero muchos, pero no los arruinó porque todo fue un camino, un proceso de introspección, como el ave fénix. Yo tuve que renacer para florecer, tuve que renacer para poder llegar a transformar la vida de los demás. Y efectivamente, o sea, tienes que canalizar las emociones de un niño. Tienes que tú canalizar, ok, veo que mi niño está teniendo miedo de algo, órale, pues a llevarlo con un psicólogo. No es que el niño esté loco, nada. Ok, enfrentar, que el niño enfrente sus emociones y enfrente el miedo por lo que está pasando. ¿Y para qué? Porque eso mismo, o sea, al momento de detectar la emoción, canalizar la emoción, los impulsos, la ansiedad, llevarlo con un psicólogo. Llevarlo con un psicólogo para prevenir a futuro que se te dé en la fobia social y que esto afecte y destruya las relaciones sociales. O que también, por lo que viviste con tu padre, también, que en el futuro sigas peleada con la masculinidad y no puedas encontrar una buena relación de pareja. Yo en mi caso, yo no es que le tuviera odio a un hombre por la androfobia, simplemente en mi caso era temor al hombre, no, ni rechazo. Yo yo rechazaba al hombre antes, yo lo rechazaba antes para no sentirme humillada o para no abandonar, o sea, yo lo abandonaba para que no me abandonaran, simplemente era el miedo al rechazo o el miedo a que me fueran a pasar algo o a que me hicieran algo, pero realmente no es porque el hombre me quisiera atacar o me quisiera hacer algo, simplemente era la fobia social, que simplemente no estaba controlada, no la tenía controlada. Pero ahora la fobia social la tengo controlada y más que superada. Entonces, Dios me prepara a mí para poder ayudar a todos los que sufren de ansiedad, trastornos de la alimentación, trastorno corporal, agorafobia, todas las fobias que estén sufriendo las personas. Yo tengo la capacidad de poder ayudar a las personas por medio de las terapias holísticas. Las terapias holísticas, pues la terapia de biodescodificación es una terapia alternativa a la medicina y a la terapia cognitiva conductual. Lo padre de esta terapia te quiero preguntar algo, Gaby. Ahorita antes de que entres como en esta parte, decías muy bien con el tema de los niños, ¿no? No omitir esas actitudes, esos comportamientos, porque muchas veces decimos, así es mi hijo, ¿no? O sea, así nació, desde chiquito fue berrinchudo, desde chiquito, así, y pues ni modo, ¿no? Y lo dejas que sea, y como bien decías, no canalizas, no tratas esta situación, ¿no? Y súper interesante. Entonces, ahora sí, retomando lo que ya nos estabas platicando con el tema de las terapias, cuéntanos un poquito, Gaby, ¿cómo es que estás dando estas terapias? ¿Solamente son presenciales? ¿Puedes hacerlo también en línea? ¿Cómo es que estás atendiendo? Ok, todo es son terapias energéticas, todo es a distancia. Haz de cuenta, yo no ocupo, por ejemplo, si atiendo a una persona que le haga terapia de biomagnetismo, liberación emocional por medio de la liberación de emociones atrapadas. Son técnicas que por aquí no te las puedo explicar porque te me vas a confundir. O sea, es una terapia muy integrada que es al mismo tiempo haces la terapia de biomagnetismo, liberación emocional y biodescodificación. La biodescodificación es cuando una persona viene y me dice, no, pues que padezco de anemia. Ok, bueno, ¿qué quiere decir la anemia en cuanto a todo tu historia emocional, ¿no? ¿Qué quiere decir las emociones reprimidas que has vivido que te causó una enfermedad? Eso, entonces, yo hago un rastreo por bioenergética, todo es con la mente también, no uso como método de antena. Realmente cuando le pongo imanes a la persona, yo me los pongo a mí como método de antena, como si realmente la persona estuviera conmigo. Pero la persona puede hacer tu trabajo normal, puede estar trabajando, puede estar en la tienda, puede hacer su vida normal, lo que sea. Y yo la estoy atendiendo, pero todo es a distancia, todo es con la mente
y los resultados se los doy por WhatsApp, por audios por WhatsApp, o si la persona quiere venir a verme, platicar conmigo, adelante. Pero ahorita, pues por la situación del COVID y la pandemia y todo, no, ahorita no tengo un espacio disponible en mi casa, pero a las personas las estoy atendiendo por bioenergética, o sea, todo con la mente. Muy bien. Son terapias increíbles, la verdad, pero pues la gente me dice, wow, o sea, ¿cómo puedes hacer eso, Gabriela? O sea, pues, o sea, es la ciencia, o sea, La ciencia está te ha preparado. científicamente comprobado y es terapia, es una terapia alternativa a la medicina, también. Lo padre de esas terapias es que cuando yo le doy terapia, la persona tiene que venir conmigo o me tiene que decir si se está atendiendo con un doctor. Ya, o sea, mira, tengo anemia, ok, enséñame un papel de que te estás viendo con el doctor, enséñame tu diagnóstico, vamos a trabajar con tu terapia, con los imanes, con la biodescodificación y la liberación emocional. Me encanta. Mira, todo tiene que ver también, yo me enfoco mucho también en la psicología, en el árbol genealógico, en el transgeneracional, la psicología transgeneracional, el árbol genealógico, cómo es que todas las personas también tenemos que sanar el linaje materno y paterno. Tenemos que darnos cuenta también el origen, de dónde viene el alcoholismo, la drogadicción, las fobias, todo viene desde el árbol genealógico. O sea, todo viene y como es un inconsciente colectivo que nosotros inconscientemente, aunque no queramos, vamos repitiendo patrones de conductas repetitivas de generación en generación. En mi caso, vengo de una familia disfuncional. Ahora que me toca a mí, Dios me da la bendición de cortar con ese patrón de conductas repetitivas y sanar a mi familia, pero respetando los procesos, ¿no? O sea, yo voy a, como te dicen, empezar mi historia de vida, seguir transformándome para transformar la vida de los demás, respetando siempre el proceso de sanación de las demás personas. Está súper bien, Gaby. La verdad es que, como bien dices, suena increíble, pero sí también sabemos que todas estas terapias, aunque alternativas, tienen un sustento. Y bueno, te agradezco muchísimo, muchísimo estos minutos que nos regalaste, Gaby. Voy a dar tus redes sociales para que la gente pueda buscarte por Facebook en Reencontrándome con mi ser y en Instagram Gaby Romero Salgado, todo junto, Gaby Romero Salgado en Instagram y Facebook Reencontrándome con mi ser. Y reitero, muy agradecida, Gaby, de tenerte por acá. No, muchas gracias a ti, hermosa, muchas gracias. Y ya estábamos destinados a conocernos y no, o sea, yo estoy abierta cuando quieras a hablar de otro tema acerca de la salud mental o de las terapias holísticas, de hablar de alguna enfermedad, en cuanto a lo emocional, yo estoy aquí. Perfecto, muchísimas gracias, Gaby, y gracias a todos por estar acá. Como siempre les digo, como quieras, pero cuídate. Chao. Muchas gracias. Bye. Cuida tu cuerpo y mente. Tu salud es importante. Para conservarla, cuídate. Hasta la próxima.